En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Chile, que decide la sucesión de Boric al frente del país. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Pierre Lebré es politólogo de la Universidad Diego Portales. Bienvenido. Muchas gracias. Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida. Hola, Carlos. Y Pablo Barnier Caham, ¿lo he dicho bien el apellido? Caham, doctor en Ciencia Política de Sciences Po en París e investigador asociado al Centro de Investigación y Documentación sobre las Américas. Bienvenido, Hola, Pablo. Carlos. Chile decide su futuro político. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Chile entra en la recta final de su campaña presidencial, que ha estado dominada por la inseguridad y la irrupción de bandas de crimen organizado como tema central. La primera vuelta será el domingo 16 de noviembre, con voto obligatorio. Más de 15 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. La ley electoral prohíbe publicar encuestas en los últimos 15 días. Pero las últimas posicionaban a Janet Jara, exministra de Trabajo y candidata comunista, como favorita para ganar en primera vuelta. Sin embargo, la reserva de votos no le sería en principio favorable en segunda vuelta y la extrema derecha podría llegar al Palacio de la Moneda sumando fuerzas. Leamos lo que dice la prensa. Diario El Mercurio. Abanderados ultiman ajustes para la recta final de la carrera a la moneda. La Tercera dedica este artículo a los temas predominantes del último debate: cruces por derechos humanos y migración, destacaron. El Salto se pregunta, coincidiendo con esta elección, a 5 años del estallido social en Chile, ¿transformación o desencanto? Luego les voy a plantear a mis invitados esa pregunta. Pero antes, en principio en Chile, se encamina un duelo entre una candidata comunista de la coalición de izquierdas y probablemente un ultraderechista. No sé qué puede decir estas elecciones o si ven tan claro ese duelo final para segunda vuelta. Pierre. Yo creo que lo que define esta campaña y esta elección es personas que están ancladas en el pasado, que añoran un periodo de la dictadura, y candidatos más concentrados en lo que esperan los chilenos, que es justicia social, seguridad también, pero son dos mundos muy polarizados, muy divididos, lo que se presentan actualmente en Chile. Paola. Yo pienso que lo que ha determinado la campaña también son esos dos discursos, estoy de acuerdo, la inseguridad y la economía. Hay una idea de que hay un estancamiento de la economía que hace que la gente, la clase media y las clases populares no llegan a fin de mes. Y eso se ha acentuado muchísimo y sobre todo han designado un buque, o sea, un enemigo número uno, que es la inmigración. Y otro elemento para terminar es el voto obligatorio, que tal vez lo vamos a hablar más tarde, que es todavía un universo que no se sabe qué va a votar y todavía queda tiempo para saberlo, porque no es un público que se identifica ideológicamente con ninguno de los candidatos. Pablo. No, y si comparamos con la campaña presidencial precedente de 2021, tenemos un cambio radical del tema de justicia social que predominaba en la época anterior y ahora un contexto que se focaliza casi solamente en tema de seguridad asociado a la migración, mientras que los temas de justicia social que sí están un poquito, están fuera casi del debate, y candidatos que se apoyan sobre esa propuesta como Janet Jara no tiene posibilidad de hacerse escuchar con esos temas. Claro, luego les voy a preguntar por las temáticas, pero eso quiere decir que si la agenda, las temáticas de la agenda las domina la ultraderecha, algo habrá hecho bien en posicionar esos temas en la campaña. Si consideramos que la ultraderecha tiene más reserva de votos de cara a la segunda vuelta, Pierre, difícil lo va a tener la candidata de la coalición de izquierdas, Janet Jara, es ministra del Trabajo, ¿no? Porque si luego suma a la derecha... Yo creo que hay que ser muy prudente, lo vimos en Argentina, las encuestas se equivocaron, se pueden equivocar esta vez también. Efectivamente hay un discurso muy enfocado en la seguridad, por parte de la derecha, por parte de los medios de comunicación, que han dominado esa agenda también, que los medios también instalan una cierta agenda. Y el voto obligatorio, que muy bien decías tú, que no sabemos muy bien cómo va a ser. Y la segunda vuelta, si Jara se enfrenta a Kaiser, por ejemplo, es probable también que sea muy polarizado y que Jara pueda quizás ganar la presidencia con el voto femenino más movilizado, con el voto joven más movilizado también. Paola, ¿ven más fuerte esa unión de derechas en segunda vuelta contra Jara? ¿Qué reservas de voto tendría la candidata de izquierdas entonces? Es complicado decirlo porque de verdad que si bien Janet Jara forma parte de esta coalición de izquierda, ella ya cumplió a tope, digamos, la gente que podría votar por ella. Está alrededor de los 27%, 30%. Le hacen falta todavía 3-4 puntos más para estar seguro de que si una segunda vuelta eventual con Kast, yo pienso que lo más probable, o Evelyn Matei, podría ganar.
El problema acá, o sea, el problema, o tal vez la garantía para la derecha, es que la derecha se puede haber una coalición y todas esas derechas juntas podrían efectivamente hacer ganar un candidato de sus bandos. Aún lo que tú decías, y yo insisto sobre el voto obligatorio, es súper complejo saberlo. Una, porque las encuestas se pararon hace 2 semanas, o sea que todavía estamos en este periodo de beta de encuestas. Y segundo, por ese universo de gente que aún no sabe por quién apostar, digamos, y que es bastante incierto, de alguna manera, ese voto obligatorio, que es lo que va a determinar en la segunda vuelta. Jara eventualmente podría tener el apoyo de alguna gente de centro-derecha, que hoy día está más bien con Matei, para un poco, porque si eventualmente, pensémoslo, si eventualmente Kaiser, que es este elemento disruptivo que entró en la campaña, con un discurso muy violento, hay que decir, una retórica bastante agresiva en todos los aspectos. Si antes pensábamos que Kast era un personaje que había, digamos, movió un poco la cosa y movió la tierra, un puntapié, digamos, en toda esta cosa, en el discurso político, hoy día Kaiser tiene un discurso que es mucho más radical. Si eventualmente Kaiser, porque ha subido bastante las encuestas, llegaría a una segunda vuelta, ahí se armaría otro panorama. Sí, eso lo sabemos pertinentemente. La Unión Derecha, o sea, la Unión Derecha no está en Unión de Derecha, finalmente. Vamos a explicar un poco esos candidatos de la derecha porque seguramente tengamos espectadores y oyentes no familiarizados con la política chilena. Por un lado tenemos a la candidata de la coalición de izquierdas, a Janet Jara, exministra de Trabajo con Boric. Y luego estamos hablando de Matei, que sería la candidata de la derecha moderada, y luego de 2 ultraderechas, ¿no? Distintas entre sí, que son Kast y Kaiser. ¿Cómo explicamos a los oyentes, a los telespectadores, esa doble ultraderecha chilena? ¿En qué se diferencia uno y otro y qué proponen uno y otro? Hasta ahora, Kast podríamos decir que es una extrema derecha al estilo clásico de Chile, y Kaiser es el elemento disruptivo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos diferenciar para que se enteren? El primer elemento importante, pienso que lo mencionó Pierre, de decir que al final el consenso que teníamos de rechazo, de crítica, del nunca más hacia la dictadura, se rompió de cierta manera, y esos 3 candidatos comparten una cierta, como, no un elogio, pero una manera de ver a la dictadura que no sea tan negativo como lo podíamos haber tenido, una nostalgia así, de lo periodo precedente. Y eso da bastante miedo en el respeto a los derechos humanos, aunque siempre en la entrevista se le hace esa pregunta a esos 3 candidatos de decir, ¿van a respetar los derechos humanos? Y como hay un consenso sobre esa fórmula de derechos humanos, dicen que sí, pero por otro lado tenemos esa contradicción con la dictadura y los elementos que se pueden sacar y tener nostalgia hacia ello. La otra cosa es que tenemos sí diferencia. Tenemos que Matei viene de un campo más moderado de la derecha, Kast que logró institucionalizarse, como lo decía Pierre, en comparación a Kaiser, y en eso le sirvió a Kast a tener como una posición mucho más presidencial, mucho más institucionalizada, como decía, en comparación a Kaiser, que tiene un discurso mucho más radical, y eso le permite posicionarse como un posible candidato a la presidencia, y que puede tener como esa postura presidencial que después le podía jugar en favor en la segunda vuelta, lo que quizá le faltó frente a Boric, que Boric logró movilizar con un discurso de decir, no, la extrema derecha no puede llegar al poder, y hoy en día ese discurso parece que no está tan fuerte en la sociedad chilena. Es decir, dentro del duelo de extremas derechas, para que la gente se haga una idea, Kaiser vendría a ser el Milei chileno, el elemento que llega, y digamos contra Kast, que sería una extrema derecha institucionalizada, que ya forma parte del mainstream chileno, ¿no? Eso es lo que trató de hacer Kast. Es decir, cuando tuve los meetings, todas las banderas, no sé qué, muy personalizado ahí en el escenario, y Kaiser, que usa mucho las redes sociales, mucho más en el discurso de la ruptura. Pero los 3 para mí son lo mismo. Están alabando el periodo de la dictadura, están hablando de venganza cuando no hablan de las familias de detenidos desaparecidos que están buscando a sus seres queridos. Estamos en ese periodo 2025 en 2 mundos muy divididos en Chile. La polarización es extrema, diría yo. Si ustedes fueran Janet Jara, la candidata de izquierdas, ¿a quién preferirían en la segunda vuelta enfrentarse para llegar al poder? Es decir, ¿contra quién lo tiene más fácil? Eso casi es tomar posición, pero yo diría que para mí Janet Jara tiene más posibilidades de ganar si Kaiser pasa a segunda vuelta, porque la violencia del discurso es tan importante que yo creo que hay votantes de Matei de centro que votarían Janet Jara porque tiene más estabilidad y responde también más a las demandas de los chilenos, que no es solamente seguridad. Hay gente en la calle que te dice, sí, necesitamos seguridad, pero también queremos empleo para nuestros hijos, queremos seguridad social, salud. Entonces, también hay una dicotomía ahí que
Hay gente que va a votar Kaiser, pero pueden estar muy decepcionados muy rápidamente, como lo está pasando también un poco en Argentina. Sí, Pablo. Y por otro lado, pienso que hay que matizar un poco esa postura de Kast como un personaje institucionalizado que hace parte del campo político chileno, porque lo vimos cuando tuvieron la mayoría en el Consejo Constitucional, que fue este segundo proceso constitucional después del primero que fracasó. Hubo una gestión muy mala al final. Entonces también el partido, hasta qué punto está listo en gobernar, eso es difícil decirlo. Y esa figura, esa postura institucionalizada, es interesante matizarla también. Paola. También me gustaría decir que los tres candidatos de la derecha, y sobre todo Kast y Kaiser, realmente apuntan a un discurso que es súper visceral, digamos, apuntan como un poco un discurso trumpista. Los inmigrantes son los culpables, la inseguridad, yo voy a tener mano dura, ¿cierto? Y detrás de eso hay poca sustancia. Cuando uno le pregunta a esos candidatos, o en los debates, o también en las entrevistas, cuando tienen que cifrar o tienen que dar soluciones reales, se quedan callados, no saben mucho qué decir, porque va más allá de la punchline, como se dice, ¿no? De la frase que rompe y que disrumpe. Al mismo tiempo que Jara, con una postura mucho más conciliadora, mucho más abierta, ella tiene las herramientas para poder, efectivamente, de una manera mucho más serena, aportar las soluciones, como tú bien lo decías, que además los chilenos necesitan. No solamente seguridad, insisto, que es un problema clave también en la campaña y en la sociedad chilena hoy día, pero además de eso, cómo podemos prolongar, digamos, lo que ya se ha hecho hasta el momento, cómo se han podido ganar batallas sociales en Chile desde hace un tiempo. No es un programa de gobierno Exacto. plurianual. La seguridad Claro. es parte de un programa de gobierno, pero Exacto. hay gente, candidatos de derecha, que hacen de esto un Y se han programa de 4 agarrado años. esos discursos para en poder... cualquier caso, la inseguridad se ha convertido en el tema central de la campaña, a pesar de que Chile es uno de los países más seguros de Exacto. Latinoamérica. Y El más aumento de desigual. ciertos delitos con violencia le dan alas a la extrema derecha. Pero realmente, ¿por qué los chilenos le dan tanta prioridad a la seguridad? Está claro que hay un tema de percepción, como casi todo en la vida, pero ¿qué ha cambiado en los últimos años en Chile? Cuando hablamos de bandas del crimen organizado, ¿hasta qué punto hay una realidad y hasta qué punto hay atizar al tema de la inseguridad? Hay Pablo. una realidad, perdona. Paola. Existen grupos que son importantes. Claro, el Tren no de hay que Aragua, hay que negarlo. decirlo, no hay que negarlo. En las fronteras también con el norte hay grupos que son súper criminales, y que han necesitado, de hecho, la irrupción de las Fuerzas Armadas para poder controlar la situación. Que ha sido tal vez, desde mi punto de vista, un error de Boric de poder solicitar a las Fuerzas Armadas en ese sentido, pero este es otro tema. Pero yo pienso que efectivamente no es solamente una percepción, hay elementos, había secuestro, hay crímenes, hay gente que ha sido encontrada en situaciones como, digamos, el crimen organizado en México, descuartizados en los bordes de ruta, qué sé yo. Hay elementos que la gente los chilenos quieren una puede solución a considerarlas eso. como son clave y no son solamente fantasmas de las personas. Existe Pero realmente. hay un Estado que responde, porque Exacto. si tú ves la cifra, también hay un Estado que sí está respondiendo con Carolina Toa, que es la ministra del Interior. Sí hubo respuesta y hay respuesta de parte del gobierno. El peligro es cuando tú tienes candidatos de derecha que enfocan solamente su agenda en seguridad y que van a alabar a lo que acaba de pasar en Río de Janeiro, con la matanza, y en El Salvador con las cárceles. Ahí voy. A vuelta de pausa hablamos de este efecto de contagio que puede ser el caso de Bukele o de Milei en las elecciones chilenas. Era vuelta de pausa quien en primera plana. Por primera vez, la conferencia climática más importante del planeta llega al corazón de la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém. La COP30, un encuentro histórico para decidir el futuro del clima global. ¿Será una cumbre más o lograrán objetivos concretos? Financiamiento, transición energética, protección de los bosques y justicia climática. Los temas que marcarán el rumbo. Del 10 al 21 de noviembre. Sigan cada detalle por las pantallas de France 24, france24.com y nuestras redes sociales. Seguimos en primera plana con una periodista, Paula Martínez Infante, con un politólogo, Pierre Lebegué, y con un doctor en ciencia política, Pablo Barnier. Analizamos las elecciones de Chile y quién puede suceder a Gabriel Boric al frente del Palacio de la Moneda. Antes de la pausa estábamos hablando del tema de la inseguridad, hasta qué punto percepción y hasta qué punto problema real que en esta campaña, desde luego, que está monopolizando esta campaña. Con un escudo fronterizo, el candidato Kast de ultraderecha tiene la intención de capitalizar con los temas de inmigración e inseguridad. No sé si son los únicos argumentos que convencen o si hay algo más profundo que explica el ímpetu de la extrema derecha. Desde luego, la dirección que toma la región, con Milei, con Bukele, Noboa, no sé si le dan un impulso suplementario
a la extrema derecha en Chile, o al menos una inspiración. ¿Qué opinan, Paula? Se inspiran totalmente. De hecho, ha sido en temas de entrevistas o de debates, Kaiser efectivamente dijo en un minuto, él se inspiraba de Bukele y si era posible para él, toda la gente, los inmigrantes que son irregulares, los mandaría a las cárceles de Bukele. Así lo ha dicho, que quiere trasladar indocumentados con antecedentes a El Salvador. Exacto, porque por supuesto, como Bukele ha dado signos de que funciona en su país, pero bajo qué condiciones, hay que saberlo, hay que decirlo también abiertamente. Otro elemento importante, se inspiran demasiado en Milei, están súper inspirados en lo que pasó con Milei. Al principio llega también este hombre con la motosierra que va a todo romper, después tiene bajo sondaje y luego de nuevo, ahora en las últimas elecciones le dan razón y también se inspiran de Milei y también hay que olvidar, se inspiran mucho de Donald Trump, de lo que está pasando hoy día. El discurso trumpista, como yo lo decía al principio, ha calado profundo en toda América Latina, sobre todo en estos gobiernos que son más populistas y de derecha, que decir que la única solución es la mano dura. Y los candidatos de la extrema derecha, tanto Kaiser como Milei, se han inspirado de aquello para poder dar sus discursos y convencer a la población. Sí, los migrantes no se van de sus países con mucha alegría. Si llegan a Chile es porque hay esperanza de que Chile sí es una tierra mejor para poder vivir mejor para sus hijos, su familia, etc. Hay un problema de inseguridad, sí, pero la derecha y la extrema derecha se olvidan de los derechos humanos en esta campaña y desde siempre. Y eso es un peligro en el concepto de la justicia. Yo decía Río de Janeiro, lo que pasó en Río de Janeiro es muy grave. La justicia para algunos líderes de derecha y de extrema derecha es matar. Y aquí en Francia se celebró el señor Badinter, ¿no? Que abolió la pena de muerte. Entonces tenemos dos visiones del mundo muy distintas. Claro, y es un peligro para la sociedad chilena. Cuando decimos que la extrema derecha se olvida de los derechos humanos, le acaban de preguntar a Kaiser por el tema y él dice, proteger los derechos humanos, leo textualmente, es impedir que te asalten en el coche, te metan un cuchillo por la espalda, violen a tu mujer en tu propia casa o asalten sexualmente a tu hija en el colegio. Eso es defender los derechos humanos, es lo que dice Kaiser. Y está por la pena de muerte al mismo tiempo. Sí, y otro elemento que es importante resaltar, pienso, que es ese discurso alrededor del pequeño emprendedor, de la posibilidad de crecer económicamente, que fue un discurso que un legado de la dictadura de cierta manera asociado al neoliberalismo y que eso permite contrastar un poco con el gobierno de Boric que reúne a Matei, Kast y Kaiser con la posibilidad que al final los migrantes son la gente que roban los empleos, como lo dicen ellos, y que los chilenos pueden volver a crecer gracias a los pequeños emprendimientos, gracias a la pequeña empresa y el pequeño comercio que al final lo impide un gobierno de izquierda o lo impide la migración. Y ese discurso económico que también fue el que funcionó en el rechazo del primer proceso constitucional, también permite a esos candidatos hacer un vínculo entre la migración y la situación económica más general del país. Vamos a poner contexto a estas elecciones, porque claro, ya han pasado 5 años de aquel estallido social en Chile, la izquierda en el poder. No sé si hasta qué punto le ha faltado responder o no a las demandas. Ahora nos preguntamos quién va a suceder a Boric, al joven presidente chileno, pero también toca hacer balance de lo que ha sido este mandato. ¿Qué nota le pondrían a Boric? Hablamos de frustración, hablamos de pragmatismo, hablamos de no haber, digamos, compensado todas las demandas que se le pedían, de una ilusión que se ha quedado en menos. ¿Qué titular le pondrían a estos años de Boric? Pierre. Yo creo que el gobierno de Boric fue bastante pragmático. Sí, creo que cometieron un error, es decir, confiaron mucho en que el plebiscito del septiembre de 2022, si no me equivoco, sí. Estaban muy confiados que se iba a ganar ese plebiscito. O sea, hubo mucha esperanza, pero no se anunciaron grandes reformas desde el inicio y eso creo que ha sido un error. Pero otro error también ha sido de la clase política de criminalizar el movimiento del estallido social. Las demandas de los chilenos siguen estando presentes. Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y creo que esas demandas van a volver a irrumpir en algún momento y en todas las revoluciones y los movimientos sociales muy fuertes, siempre la derecha trata de rehusar todo esto para restablecer un cierto orden que la sociedad puede escuchar, pero las demandas no están siendo respondidas. Sí hubieron avances en el gobierno y como muy bien lo decías, los avances de Boric son también un poco los avances de Janet Jara, en las reformas pensiones, las 40 horas, la semana de las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo. Es decir, Janet Jara puede mostrar en la vitrina un balance como exministra de Trabajo que puede jugar
en su activo de cara a estas elecciones. Y es lo que ha hecho hasta el momento, yo digo, de manera muy serena. Ella tiene un ambilón, o sea, un respaldo detrás, que son esas tres grandes reformas sociales. Hay que decir algo también, yo pienso que la gente tiene poca memoria. En Chile es un gran problema la memoria. Y durante este estallido social había tanto entusiasmo, era tanta la ruptura que se necesitaba con ese modelo neoliberal que ha hecho estragos increíbles en la sociedad, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿cierto?, que efectivamente cuando llega Gabriel Boric al poder, todo el mundo espera que sea el Mesías absoluto y que le salve de todos los males y todos los enemigos. Y eso no existe. Y eso no existe, no existen los hombres providenciales. Hay contextos sociales y políticos que son complejos de poder resolver. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que fue súper pragmático y en ese sentido lo podemos celebrar. Lo que sí se cometieron errores por falta de experiencia, poca experiencia, digamos, en los asuntos del Estado, políticos y qué sé yo. Sin embargo, pienso yo también que la gente es demasiado exigente e insisto, el tema de la memoria se les olvida de dónde viene Chile y todos los avances que han habido hasta el momento. Por eso cuando hoy día llegan los candidatos de extrema derecha y lo único que hacen es atacar también al gobierno de Boric, decir que son una banda de chicos ignorantes, creo que les decían, no, arrogantes y atorrantes también. Atención, fueron palabras que se dieron y que se hablaron en la campaña y de mucha descalificación de lo que se ha hecho hasta el momento. La gente se queda con ese discurso de que nada ha pasado. Y solo para terminar, en la franja electoral, en casi todas las campañas que vi, que observé, y vi bastantes, hay una palabra que me llamó la atención, era construir. Vamos a construir un Chile mejor. Es como si el país no existiera. Es como si todo lo que se ha hecho hasta el momento no existiera. Entonces hay una suerte de borrón y cuenta nueva y no hay que olvidar que lo que ha pasado y efectivamente lo que ha hecho Jara como ministra de la Educación son enormes avances sociales para el país. Y la gente se olvida de eso. La candidatura de Janet Jara ha sido un acierto. ¿En qué dirían que se parece o que se diferencia de la de Boric? ¿Y cómo entronca con esas demandas del estallido social chileno de hace 5 años, Pablo? O sea, primero hay que recordar, para volver un poco a Boric, que tenía la oposición, que tenía la mayoría en el Congreso. Entonces también eso limita su amplitud de acción, porque no podía hacer pasar la ley que quería y se amplió también la coalición, porque Boric ganó en una coalición en la cual había el Frente Amplio, que ahora es un partido, antes era una elección con el Partido Comunista, y ahora abarcan todo el centro izquierda, entonces una coalición mucho más amplia, y Jara puede utilizar esa unión, esa fuerza de coalición que logró reunir y que le permitiría como abarcar muchísimo más persona chileno y chilena en su voto, pero el otro problema también es que no existe más ese discurso rupturista con el cual llegó al poder Boric en el contexto del estallido social y que le permitió proponer algo nuevo. Entonces también la campaña de Jara sí se puede apoyar en la reforma que logró hacer adoptar y implementar durante el gobierno de Boric, pero por otro lado no tiene ese impetus político claro, que tenía Boric en su época. Vamos con más temas. Las mujeres chilenas que han visto progresar sus derechos con Boric, ¿tienen miedo a perder ahora esos derechos con Kast o con Kaiser en el poder? ¿Cómo va a funcionar en esta elección el voto femenino? Se espera, de hecho, con el voto obligatorio, que vuelve a la elección presidencial en Chile, se espera que el voto femenino esté mucho más movilizado. Se espera también que se inclinan por una candidata que defiende sus derechos. Perdón. Y al frente, en la derecha, tienes, al menos con Kast y Kaiser, a 2 hombres blancos de extrema derecha que discriminan, que son los mismos que han insultado durante las campañas de Michelle Bachelet, que es una presidenta que es muy querida por los chilenos y chilenas, que también ha sido una figura muy importante para los derechos de la mujer en Chile, que la insultaban abiertamente, ¿no? Que siempre jugaban de esto, que la mujer, que la denigraban. Y el discurso no ha cambiado. Claro, que ahí se dice que va a eliminar el Ministerio de la Mujer. Exacto. Igual que Milei. Es decir, con esas candidaturas de extrema derecha es reducir la mujer a lo que era antes por esa derecha, ¿no? O sea, creo que no es una buena cosa para las mujeres del Durante país. mucho tiempo hemos dicho que Chile, que vota mucho como muchos países europeos, entre posiciones más o menos moderadas. No sé si esto ya no vale. Es decir, ¿dónde están los socialdemócratas y los liberales en esta batalla electoral? Paola. Saltó, yo pienso. Yo pienso que las configuraciones políticas en el mundo entero completamente han pasado y han transgredido. Es que está difuminado digamos, en Chile. Ese espacio de la socialdemocracia, liberal, moderado, centrista, ¿dónde están? Incluso te voy a decir, yo escuchando los discursos, nosotros que observamos también la política francesa, encuentra los mismos discursos, digamos.
salvo que lo hablan unos en francés y los otros lo dicen en español. La socialdemocracia no sé dónde está, la izquierda no se sabe dónde está, y de hecho un punto importante, Janet Jara es candidata comunista, pero lo manifestó ayer o antes de ayer en una entrevista, que dijo que en realidad se iba a desolidarizar un poco el Partido Comunista para poder tener una posición mucho más amplia y convencer al máximo de personas, porque, insisto, y ahí lo que tú hablabas también de las fantasmas de la dictadura, recordemos que durante años los comunistas eran considerados como el enemigo número uno, los rojos que se comen a las guaguas, o sea, imagínense el discurso reaccionario que había al respecto. Entonces quiere decir que todos esos partidos políticos tal como son y como han sido estructurados hasta el momento, no sé dónde están. Sin embargo, existen, porque hay que decir que Chile es un país multipartidista. Hay 25 partidos políticos que están ahí, que cada uno con sus ideas. Pero se ha derechizado en los últimos años, sí. Sí, totalmente. Yo pienso que nunca ha dejado de ser un país de derechas al mismo tiempo. Lo que pasa es que hay una parte de la población que quería tanto, que necesitaba tanto un despertar social como fue el momento del estallido. Pero de alguna manera, Chile, pienso yo, siempre ha sido un país que está profundamente polarizado y que lo polarizó la dictadura de Pinochet. Tiene todavía sus consecuencias, esos 17 años de dictadura y el modelo neoliberal que instalaron en el país durante tantos años. Me quedan unos segundos, Pablo. Y también vemos que hay esa contradicción que vuelve entre, por un lado, una demanda de justicia social y, por otro lado, esa demanda de emprender, de poder crecer un poco más y de tener su propio comercio. Y lo vimos en los dos procesos constitucionales, con dos propuestas de texto que fueron antagónicas, y por un lado, una justicia social muy fuerte y, por el otro lado, la posibilidad, sí, de dejar como el libre mercado ejercer su regla y que no haya tanta regulación por parte del Estado. Pues muy emocionante. Muchísimas gracias a los tres por habernos propuesto todas las claves de las elecciones de Chile. Nosotros estaremos muy atentos aquí en RFI en France 24 a las elecciones. Nos vemos la semana que viene en Primera Plana. Gracias.